Hermanos, buenos días una vez más. Qué gozo estar aquí. Gracias, hermana, por este canto especial y todos ustedes también, hermanos y hermanas que tocan la música para alabar a nuestro Dios. Qué hermosos cantos e himnos hemos cantado en esta mañana. Gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Salmos, el Salmo 127. Allí tenemos una gran verdad. En el Salmo 127 vamos a abrir la palabra del Señor. Salmo 127. Y vamos a leer todo el Salmo 127, hermanos. Todo el Salmo 127 es precioso y bueno, muy edificante y muy confortante. Amén, qué bendición. ¿Están listos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todos, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos. Así son los hijos habidos en la juventud. Todos juntos, el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El versículo número 1 nos dice, y hay mensaje: si Jehová no edificare la casa. ¿Cómo necesitamos que Dios edifique la casa? ¿Verdad? ¿Cómo necesitamos esto, hermanos? Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos guíe en esto. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por permitirnos estar aquí en esta mañana. Pido ahora la ayuda de tu Espíritu Santo, me asista para predicar tu palabra, me dé la enseñanza que tú quieras para tu gente aquí en esta mañana y pueda ser de ayuda, bendición, edificación a sus vidas, sus familias. Señor, háblanos por favor y enséñanos. Pongo en tus manos y también los hermanos aquí, todos que puedan prestar atención. Yo sé que puede haber muchas distracciones en derredor, antes, después y ahora en el momento, pero permítanos por favor estar estos minutos meditando en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, qué bendición, gracias a Dios. Hermano Nacho, ¿estás listo? No te preocupes, al final yo voy a querer, vente aquí ya que con tu esposa, ¿verdad? Al final quiero que cantes este hermoso canto aquí, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Más que nunca la familia, hermanos, está siendo muy atacada. Las familias se están desintegrando. Yo les comentaba hace unos días cómo las noticias que dieron, que la estadística de los divorcios y de las separaciones es más grande que la estadística de los matrimonios. Eso me indica que los matrimonios se están deshaciendo, destruyendo, y automáticamente también las familias. No estamos exentos nosotros los cristianos. Si no tomamos las medidas correctas y los principios correctos, puede ser o pudiera ser que tengamos el mismo destino y el mismo fin que muchos matrimonios y muchas familias en el mundo. Ahora, yo creo que una de las cosas más tristes y más lamentables es la destrucción de una familia. Que una familia termine destruida. Yo creo que es una de las cosas más lamentables y más tristes que pudiéramos vivir o pasar. Personalmente, yo no le deseo eso a nadie,
creyente o no creyente, eso no importa. No deseo que su familia termine en ruinas. Había unos hermanos en una buena iglesia, hermanos que por 15 años se convirtieron al Señor, estuvieron sirviendo al Señor, estuvieron dedicados a la obra del Señor, vinieron a la iglesia, se congregaron, empezaron a servir en la obra de Dios. Allí nacieron sus hijos, ahí crecieron sus hijos. 15 años. De repente, el pastor empezó a notar que la familia faltó una vez. Gente que era fiel por 15 años, gente que era constante, se notaba su presencia, su colaboración, gente que venía para predicar, para ganar almas, para llevar el evangelio. No era gente uno más en la iglesia, era gente que por 15 años habían dado testimonio de ser una familia consagrada a Dios. De repente el pastor notó que no vino una ocasión, luego no vino otra ocasión, o como luego se empieza a notar, no vienen a la mitad de la semana. Ya no más vienen el domingo en la mañana, ya el domingo en la tarde no vienen. Y empezó a notar el pastor este proceder, y se le hizo raro porque es gente que ha estado allí. Se empezó a notar que dejaron de participar en ganar almas, dejaron participar en su servicio al Señor. Y bueno, el pastor fue y habló con el hermano, el esposo, el padre, la cabeza de la familia. Hermano, he notado que esto está pasando. ¿Qué está sucediendo, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está fallando? ¿Por qué está faltando? Sino por tantos años has estado aquí constante, sirviendo con buen ánimo. ¿Y qué está pasando? Y entonces el hermano dijo, pues mire, pastor, la verdad es que es cierto lo que usted dice, por tantos años hemos estado aquí, pero creo que ya es mucha iglesia. Ya es mucha iglesia. Sus hijos habían crecido en la iglesia, sus hijos se habían desarrollado en la iglesia, sus hijos se habían hecho jóvenes en la iglesia. Ya es mucha iglesia, pastor. Queremos tener más enfoque en la familia, no tanto en la iglesia, en la familia. Y por eso es que en vez de venir a la iglesia, hemos salido como familia. Y el pastor empezó a escucharlo y tratar de comprender al hermano y su familia y la situación. Y mire que la hemos pasado bien como familia, hemos estado juntos. No venimos a la iglesia como antes, pero estamos como familia. Y mire, eso ha sido bueno. El pastor solamente le dijo, hermano, una cosa no está peleada con la otra. Es que por supuesto que Dios quiere que tengamos buenos momentos con nuestra familia, buenos tiempos con nuestra familia. Por supuesto, ¿verdad? Pero lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del tiempo de Dios es tiempo de Dios. Y lo que es igual importante, el tiempo de familia es tiempo de familia. No meta una cosa con la otra, hermano. No robe el tiempo que es de Dios y lo dedique a otra actividad, aunque sea con su familia, pero fuera del plan de Dios, fuera del tiempo de Dios. No lo haga, hágalo en otro tiempo, hágalo en otro momento, hágalo en otro día. Claro que sí. El hecho de fomentar la armonía, la unidad, la comunión entre familias, eso definitivamente es muy bueno, claro que sí, pero no lo haga en el tiempo de la hora de Dios. Bueno, pues es que nosotros pensamos así, nos ha ido bien, y así, en efecto, hermanos, ya no vinieron los miércoles,
no vinieron domingo por la tarde, venían domingo en la mañana, ya no participaban en ganar almas, ya no participaban en servir en la iglesia. Una iglesia con muchas actividades como nuestra iglesia. Ya no participaron y entonces, en poco tiempo, como 2 meses, 3 meses, faltaron un domingo en la mañana, ya toda la semana, nada de iglesia. Y luego empezaron a venir un domingo sí, un domingo no, solamente una vez por el día, así, un domingo sí, un domingo no, y de repente ya 2 domingos no, un domingo sí, 3 domingos no, venían, un domingo sí, hasta que finalmente se fueron. 15 años en la iglesia. Se fueron. El pastor fue a buscarlos. La hermana le llamó. Pastor, estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Podría usted venir a nuestra casa? Y la hermana estaba allí con sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está su esposo? Es que mi esposo conoció a otra mujer y se fue con ella. Oh. ¿Y sus hijos? Aquí, ¿cómo están? Nuestros hijos, ellos están totalmente tristes, decepcionados y como muchos echándole la culpa a Dios, porque si Dios no lo hubiera permitido, su papá no hubiera hecho eso. Y ya son adolescentes y ellos ya tampoco quieren de la cosa de Dios. La cosa está muy mal, pastor. Fue cuestión de unos 6 meses que se destruyó completamente esa familia. Estaba una buena familia, estaba bien en la casa de Dios, sirviendo en la obra de Dios. Ahora no existe esa familia. No existe. Errores como esos son los que pudiéramos cometer cualquiera de nosotros. Queridos hermanos, tenemos que entender que no hay mejor camino que el camino del Señor. La verdad, mire, yo quisiera ser lo más honesto con ustedes, porque no ha faltado gente igual de ese mismo tipo que le he mencionado ahorita, que inclusive dice que yo los tengo aquí manipulados, controlados, que les lavé el cerebro y tal cosa. No, yo siempre le doy total libertad. Yo siempre, si usted encuentra un mejor camino que váyase. Ahora yo sé que no lo va a encontrar. Mire, ¿cómo sabe, pastor? Yo nomás veo las noticias. Y con ver las noticias, cualquier noticiero de cualquier hora, yo nunca veo un mejor camino que el camino de Cristo. Veo todo lo contrario. Entonces, yo sé que no lo va a encontrar. Pero si usted llegara a encontrar algo así, como este hermano que le creyó al diablo, ¿verdad? Que quiero pasar tiempo con mi familia. Ya no quiero tanto iglesia, quiero pasar tiempo con mi familia. No, una cosa no está peleada con la otra. Y tenemos que darnos tiempo para todo, hermanos. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en el Salmo 127:1, en vano trabajamos los que la edificamos. Y la casa, ya sabemos, se refiere a la familia. Déjame compartir contigo estos pocos minutos que me quedan. Déjame compartir contigo acerca de ese modelo de familia que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es ese modelo de familia que Dios quiere que tengamos? Déjame compartir algunas 6, 7 cosas aquí bien importantes, ¿verdad? Lo más importante es que entendamos que Dios quiere que nuestra casa, nuestra familia sea edificada y que Él quiere ser el principal edificador. Todo parte de Él. Todo parte del plan de Él, todo parte de lo que Él quiere para nosotros. Y cuando nosotros nos metemos a su plan de Él, a su propósito de Él, todo trabaja mejor. Aun cuando vengan calamidades, como aprendimos en esta mañana, como en la familia de Job, ¿verdad? Que vino esta calamidad, ¿cómo lo dijo, hermano Chavas? Multifuneral. Aunque vino eso, al final de la historia hubo llanto y alegría al principio, pero al final de la historia había gozo, paz y agradecimiento a Dios, porque Dios siempre es bueno.
Y el plan que Dios tiene como soberano es todavía mucho mejor que cualquier plan humano que pudiéramos nosotros hacernos o proyección humana que pudiéramos hacernos para nuestra vida o nuestra familia en esta tierra. Es mucho mejor el plan de Dios. Por eso Dios debe ser el principal edificador, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Déjame hablarte de estas 6, 7 cosas que quiero compartirte rápido en esta mañana, pero que son muy claras y algunos van a escribirlo, yo lo sé, y les vamos a dar tiempo para esto. En primer lugar, hermanos, ese modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia que comienza correctamente. Y esto va más enfocados a nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas. Una familia que comienza correctamente, que entienden que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Muchachos, señoritas, adolescentes, 14, 15, 16 años, no es el tiempo de que ustedes anden allí noviando, no es el tiempo que ustedes anden allí ofreciéndose o conociendo un muchacho, una muchacha. Mire, mejor ponte a orar, que Dios en su tiempo te muestre cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Ahora, una familia que comienza correctamente es una familia, ¿verdad?, que se casa, que empieza el matrimonio. Como nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:24, dice la palabra de Dios, ahí se estableció, en este versículo se establece la familia. Génesis 2:24 dice la palabra de Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿a quién, hermanos? A su mujer, y serán una sola. Aquí comienza la familia. Aquí está Dios. Dios celebró el primer matrimonio en el jardín del Edén. Dios celebró el matrimonio entre Adán y Eva. Dios celebró ese primer matrimonio y ahí estableció el matrimonio y ahí estableció la familia, y ya empieza Dios a dar algunas indicaciones tan importantes para el inicio de la humanidad como tan importantes para ese tiempo. Dice, dejará el hombre a su padre y a su ¿qué? Madre. O sea, y dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto habla de casados, y note la misma palabra, casa dos. Casa dos. Casa para dos. Y no que te vayas a vivir con los padres o con los suegros. No, esto habla de un lugar aparte. Si tú vas a empezar bien, correctamente, mejor, y si no tienes dónde vivir, mejor espérate a que haya dónde vivir. Mejor espérate, toma tu tiempo a que haya un lugar donde puedas estar con tu esposa, con tu esposo. Si es propio, qué bendición. Si tienes que rentar, pues qué bendición también, ¿verdad? Pero lo importante es que no vayas a vivir a la casa de tus padres, ni a la casa, menos a la casa de tus suegros. Aún cristianamente yo he visto matrimonios destruidos por los suegros, matrimonios cristianos destruidos por los suegros. No quiero decir de que las suegras, pero los suegros, así en términos general. Entonces, para establecer bien el matrimonio, es mejor que ambos comiencen juntos, claro está, con Dios. Eso es lo correcto. En Cantares 3:11 nos dice la palabra de Dios a los jóvenes. Cantares 3:11 dice la palabra del Señor. Dice, salid, oh doncellas de Sión, y ve al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Eso quiere decir, en el día que se estaba casando, hermanos, en el día del gozo de su corazón. Note, y yo he hablado de este versículo a los jóvenes, corona tu juventud. Corona tu juventud, termina bien tu juventud. Joven, señorita, adolescente, termina bien tu juventud. Aquí ahora mismo en nuestra iglesia tuvimos adolescentes en principio de este año. Fíjese bien lo que voy a decir, y no me gusta decirlo. Estoy hablando de adolescentes que venían a la iglesia y hoy en día están estas niñas embarazadas.
Si son apenas de 15 años, 16 años, 14 años, ¿por qué pues? ¿Por qué arruinas tu vida antes de tiempo? ¿Por qué arruinas la vida de otros inocentes antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres comenzar correctamente? ¿Por qué no quieres comenzar en el tiempo de Dios? ¿Por qué no comienzas bien tu nueva etapa de matrimonio, de familia? Eso es muy importante para nuestros hijos. Comenzar, el modelo de familia que Dios quiere que tengamos es un modelo que Dios quiere que comencemos bien. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Ok, seguimos. Número 2, hermanos, número 2. También Dios quiere que tengamos una familia que honre y glorifique a Dios. En el libro de 1 de Samuel 2:30 nos dice la palabra de Dios. 1 de Samuel 2:30 dice la palabra del Señor. Es un versículo un poco largo, pero Dios está tratando con la familia del pastor Elí. Y el pastor Elí tuvo su familia que no hizo lo que Dios quería que hicieran. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice Dios, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. La familia de Elí no honraron a Dios. No le dieron la gloria a Dios. Se honraron, los padres honraron a los hijos. Los dejaron hacer lo que ellos quisieran. Hoy en día, lamentablemente, puede haber muchos padres que dejan a los hijos hacer lo que ellos quieran. No es así. No es así. Yo estuve visitando una familia antes del año pasado, ¿verdad? Y buenos hermanos que apreciamos. Y luego llegó su hijo, ¿verdad? De los hermanos ahí. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era. Pues estos hermanos son hermanos de muchos años en la fe y muchos años en Cristo. Pero llegó su hijo, ¿verdad? Y luego su forma de vestir, su vocabulario, me dijo claramente que esos hijos no son cristianos. No son cristianos. Y los hermanos son ancianos, muy buenos hermanos dentro de lo que les hemos tratado, pero entró su hijo que no honran a Dios. Y hermanos, una familia que no honra a Dios no va a terminar bien. Escúchenme. Una familia que no honra a Dios no va a terminar bien. La familia de Elí no terminó bien, hermanos. Fueron desechados, hermanos, por Dios. Si usted puede leer allí todo lo que ellos hicieron allí en el capítulo 2, todo lo que ellos, cómo vivían, ahí lo dice. Cómo andaban, qué es lo que hacían, ahí lo dice. Y esas cosas no eran cosas buenas, hermanos. Entonces, cualquier familia que no honre a Dios, que no reconozca a Dios, que no ponga a Dios, que no tome en cuenta a Dios, ¿verdad? Va a terminar bien. Entonces, la familia, el modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia que honremos y glorifiquemos a Dios. ¿Está ahí conmigo? Amén. En el Salmo 96:8 dice la palabra de Dios. Salmo 96:8, nota lo que dice ahí la palabra del Señor. Nos dice, da a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hermanos, nuestro Dios es un gran Dios, es un buen Dios. Nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él merece toda mi honra y toda la gloria que yo pueda darle a Él, hermanos. Número 3. El tercer punto de la familia que Dios quiere que tengamos, del modelo de familia que Dios quiere que tengamos, es una familia, hermanos, que tiene el temor de Dios. Una familia que tiene el temor de Dios. Vean en el Salmo 128, qué tremendo. El Salmo 128 es después del Salmo 127. Hablan de la familia, los dos salmos, Salmo 127, el Salmo 128, hablan de la familia. Nos dice, bienaventurado todo aquel que
Todo aquel que ¿qué? Ya de entrada dice que va a ser bienaventurado el que teme a Dios, que teme a Jehová, y que anda en sus caminos. Versículo número 2, nota lo que dice. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. Ahora, hermanos, a propósito, me gusta aclarar esto, ¿verdad? Dios nos va a bendecir, pero luego dice trabajo. Dios bendice a los que trabajan. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y luego dice, y te irá, dígame qué. Es lo que Dios quiere para nosotros, pero todo parte del que teme a Jehová. Y la lectura que voy a leer hasta el versículo 4 termina con el que teme a Dios. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como las plantas del olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4, por favor, dice, he aquí que así será bendecido el hombre, dígame qué cosa. Una familia que le va bien, que hay alimento, que hay provisión, que hay sustento, que tiene su casa, que tiene hijos, una familia. Así le va a ser bendecido el hombre que teme a Dios. Una familia con el temor de Dios, hermanos, es una familia bendecida, hermanos. Hace poco hablábamos de eso aquí en la iglesia, ¿verdad? El hecho de los beneficios que tenemos por tener temor de Dios. Uno de esos beneficios es que nosotros, teniendo una familia con el temor de Dios, vamos a ser una familia bendecida por Dios. Nos va a ir bien, hermanos. Número 4. En cuarto lugar, queridos hermanos, el modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia que sirve a Dios, que sirve a Dios, que es dedicada para Dios y sirve a Dios. En el libro de Josué 24:15, un versículo emblemático en todo esto, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, pero yo y mi casa, dígame qué cosa. Ahora, escúcheme bien, Josué es como yo, les da a escoger. Josué no quería tener al pueblo, él era el líder, pero no quería tener al pueblo allí, ¿verdad? Obligado, sometido. No, ni Dios tampoco quiere eso. Cuando nos acercamos a Dios, nos vamos a acercar con un corazón voluntario. Y así es Dios. Dios no va a querer tener a alguien allí y lo va a querer someter y tenerle el pie sobre el cuello. No. Es lo mismo Josué, lo mismo como yo deseo para ustedes. Si mal os parece servir a Jehová, pues miren, hay dioses que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Hay dioses de los amorreos en cuya tierra hemos llegado a vivir. Pueden agarrar sus dioses que ustedes quieran y servirlos. Pero nomás sepan una cosa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo todo que sepan. Allá ustedes a quien quieran servir son libres, hagan lo que quieran. El pueblo, si tú puedes leer la lectura más adelante, el pueblo dijo, no, Josué, nosotros como tú queremos servir a Jehová. Y la Biblia dice que ellos sirvieron a Dios. Lamentablemente, después de que murió Josué y la generación que le sobrevivió a Josué, vino otra generación que lamentablemente no conocían a Jehová ni la obra que Dios había hecho con ellos. Y pronto se desviaron, pronto se apartaron del camino del Señor y empezaron a servir lamentablemente otros dioses. Una familia que sirve, que es dedicada para Dios y que sirve a Dios. Y queridos hermanos, yo creo que lo más valioso dentro de la familia cristiana es que nuestros hijos sigan este camino. Eso es lo más valioso. Como dije, cuando yo fui a visitar esta familia y conocí al hijo de los hermanos, porque me lo presentaron y vi cómo él venía y vi cómo él hablaba, yo dije, él no es cristiano. Él no es cristiano. Él anda en cosas que no son de Dios, que no agradan a Dios. Qué triste
es que a veces los padres tengamos que morir y ver nuestros hijos perdidos, saber que nuestros hijos están perdidos, sin Cristo, sin Dios, sin salvación. Y no hay cosa más lamentable que eso. Tenemos que posiblemente que redoblar nuestra oración, pedirle a Dios, o como usted le he dicho yo muchas veces a usted, muérete, pero muérete orando por la salvación de tus hijos. Yo hace muchos años escuché un testimonio de un hermano que andaba muy mal en drogas y todo esto, y él en su testimonio hablaba y decía, ¿verdad?, que él andaba muy mal y que él no quería nada de Dios ni de la cosa de Dios, pero él miraba a su mamá todos los días orando por él, todos los días. Y dice, y mi mamá se murió sin que yo sea salvo. Fueron años después, bajo otras circunstancias, que el Señor me agarró y me salvó. Pero yo me acuerdo que mi mamá murió orando por mí y orando por mi salvación. Y a veces a algunos de nosotros no nos va a quedar más que eso, queridos hermanos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque qué lamentable, qué triste es que nuestros hijos no sean de Dios y no sirvan a Dios. Pero qué bendición es cuando nuestros hijos sirven a Dios. Qué bendición que cuando nuestros hijos igualmente conocen una muchacha, hacen las cosas bien, se casan con ella, empiezan una nueva familia, hacen las cosas en orden, comienzan correctamente, comienzan bien y ahora vienen a la iglesia juntos. Yo veo, mire ese cuadro aquí con Nacho, y Nacho es como mi hijo, y Erika. Mire ese cuadro allí. Yo ahora sí que por fe también veo una muchacha a un lado de mi hijo Enoch ahí también. Al lado de Estrella no veo a nadie todavía, hermano. Ese cuadro y empezar bien y hacer las cosas bien y al rato que Dios bendiga con un hijo, una hija y traer su pequeño y enseñarlo y criarlo bajo esta norma, bajo esta disciplina. Hermano, qué bendición eso. Y Nacho él representa la tercera generación. Su abuelo cristiano, su padre cristiano, él cristiano y el Nachito que van a ser cristiano también, la cuarta generación. ¿Tu abuelo no se llama Ignacio o sí se llama también? La dinastía de los Ignacios. Entonces, hermanos, qué bendición es eso, ¿verdad? Y qué triste que nuestro cristianismo se acabe con nosotros, porque nuestros hijos están fuera. Hermanos, no son cientos, perdón, miles de iglesias se cierran en los Estados Unidos, iglesias cristianas, iglesias que un día estaban como nosotros, cada domingo predicando la Biblia, predicando por la palabra de Dios, se cierran miles de iglesias cada año en los Estados Unidos. Vea usted, métase en internet, miles de iglesias se cierran en los Estados Unidos porque se van muriendo los viejitos. Y cuando ya no hay más gente, los viejitos, se muere el último viejito, se acaba la iglesia. ¿Dónde están los hijos de todos esos viejitos? En el mundo, viviendo para el mundo, sirviendo al mundo, lejos de Dios. Otra generación que no conocieron a Dios ni al Dios de sus padres. Oh, hermanos, qué importante es que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. En Malaquías capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios, Malaquías 2:15, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Nuestros hijos son esa descendencia para Dios. Voy a volver a decir esto porque es bien importante. Nuestros hijos son esa descendencia para Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los hijos que Dios nos conceda no son para el mundo, no son para el pecado, no son para el diablo, no son para la corriente de este siglo. Nuestros hijos son para servir a Dios, hermanos. Son una descendencia para Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Una familia dedicada para Dios, sirviendo a Dios. Número 5, hermanos. Número 5, vamos a seguir.
También el modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia edificada con sabiduría. Proverbios 24:3. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Todos aquí debemos de querer y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala ¿a quién? A Dios, y le será dada. Ahora, escúchame bien, hermanos. Yo siempre estoy diciendo esto, ¿verdad? Cuando oramos y pastor, ¿qué quiere que oremos por usted? Yo siempre le digo, hermano, pídanle que Dios me dé sabiduría. Yo soy una persona que necesito mucha sabiduría. Sabiduría para tratar con mi familia, sabiduría para tratar con la gente, sabiduría para tratar con las personas, sabiduría para trabajar en la obra de Dios, sabiduría para hacer la obra de Dios, sabiduría para todo se ocupa sabiduría. Necesitamos sabiduría. Sabiduría hasta para escuchar a la gente. Para todo se ocupa sabiduría. Entonces, para edificar una familia se ocupa sabiduría, ¿verdad? Es como dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos, ¿qué? La derriba. La mujer sabia, mujeres sabias aquí, mujeres que le piden a Dios, dame sabiduría para edificar mi casa, dame sabiduría para edificar mis hijos, dame sabiduría para hacer una edificación de mi esposo también, hazme una mujer sabia. Y nosotros como padres también, Dios, dame sabiduría para ayudar a mis hijos, dame sabiduría para ser de bendición a mi esposa, dame sabiduría para saberle hablar a ella, dame sabiduría, Señor. La familia, el modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia edificada con sabiduría. Número 6. También Dios quiere que tengamos una familia edificada en la palabra de Dios. De ahí viene la sabiduría. En Mateo 7:24 nos habla del que edificó su casa, los dos edificadores que edifican su casa. Y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cristo está terminando de predicar el sermón del monte. Y esto es lo último que Él está diciéndole a la gente. Esta es su conclusión de su sermón. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Esta es la conclusión del sermón. Y les habla de los dos hombres que edifican su casa. Cualquiera pues que me oye todo lo que yo les he hablado y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué cosa? La roca. Y luego dice, versículo 25, descendió lluvia como en Quintana Roo y en Tabasco. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó porque estaba bien fundada sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué cosa? La arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y lo más triste dice, ¿y fue qué cosa? Grande su ruina, grande su ruina. Una pastor que apreciamos allí en Villahermosa, nuestro amigo también, es hijo del hermano Rodolfo también. Hace 10 años se inundó Villahermosa y la colonia donde él estaba igual se salió el río y acabó con toda la colonia, ¿verdad? Y eso pasó. Y hubo gente que él jamás volvió a ver. Estaba un poco desalentado en aquel entonces, pero tomó ánimo en el Señor, siguió adelante. Y entonces compraron en otro lugar y edificaron un templo, una iglesia. Pero la cosa es de que si compraron y compraron otra vez donde era o pasó o era o estuvo o un día hubo una rama de un río, pues ¿qué va a pasar tarde que temprano?
estábamos pidiendo oración por la situación. Hermanos, es así cuando no obedecemos la palabra de Dios. Porque vienen las lluvias, vienen los vientos, dan con ímpetu contra nuestra casa. Y si nuestra casa no está bien firme en la palabra de Dios, nuestra casa puede caer. Si está plantada sobre la arena, nuestra casa puede caer. Y dice, y fue grande su qué, hermanos, su ruina. Oh, queridos hermanos, como pastor, yo lo menos que yo quiero es que ninguno de ustedes, su familia, su hogar, sus hijos terminen en ruina. No, hermanos, pero hay que saber edificar. Hay que saber edificar con sabiduría, con el temor de Dios. Amén, hermanos. Y déjeme terminar en esta mañana, porque el tiempo se me está terminando. Número 7, ese modelo de familia que Dios quiere que tengamos es una familia bien plantada en la casa del Señor. En el Salmo 92:13 nos dice la palabra de Dios, el Salmo 92:13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Florecerán. Ahí es donde Dios quiere que estemos bien plantados. Por eso es importante la iglesia, por eso es importante la congregación, por eso es importante que estemos aquí en esta mañana, por eso es importante que tengamos nuestros hijos con nosotros, hermanos. Bien plantados, floreciendo, creciendo, madurando, ¿verdad? Qué importante es eso. Pudiéramos estar en cualquier otra parte, pudiéramos estar en cualquier otro lugar. Pero qué importante que hemos decidido estar en esta mañana aquí congregados, bendiciendo el nombre de Dios. Bien plantados. Yo he visto esto, hermanos, como sea, yo he visto esto en el hecho de familias que se establecen fielmente en la iglesia. Aquí mismo tenemos familias. Parece que ahora estuve allá en Irapuato y cuando el hermano Gabriel empezó a decir, es que llegamos a la iglesia Esperanza hace más de 20 años y todo esto, y yo dije, 20 años, tan pronto se fue el tiempo. Qué importante es, hermanos, que cuando estamos aquí en la iglesia, qué importante es que pensemos, esta es mi iglesia. Yo voy a estar en mi iglesia de por vida, ¿verdad? De por vida, y esta es mi iglesia. Yo voy a hacer raíces aquí en mi iglesia. Esta es mi iglesia. Yo quiero estar bien plantado, bien arraigado en mi iglesia. Qué importante es. Qué importante. Hace un tiempo vino el hermano José Luis Martínez para decirme, pastor, nomás quiero decirle que yo quiero estar aquí en esta iglesia. De ninguna manera quiero irme a ningún otro lugar. Y él me dijo de otro Martínez que le invitaba también. Qué bueno que no le hiciste caso, porque hoy su familia es historia. No existe como familia esta persona. Sus hijos están lejos de Dios. Él no está con su esposa. Todo está en ruina, ¿verdad? Porque se desarraigaron. Y yo dije, ¿por qué 20 años estar en la iglesia y un año fuera está destruida tu familia? Ya nomás con eso, qué importante es la familia. Nomás con eso, qué importante es la iglesia también. Qué importante es la familia bien arraigada, bien cimentada en la casa de Dios. Porque como quiera que sea, fueron 20 años y ahí estaban todas batallando, luchando, pero ahí estaban. Se desligaron de la iglesia. Todo se perdió. Pastor, ¿le gusta eso? No, no me gusta eso. ¿Le da alegría eso? No, me da tristeza eso. No me gusta para nadie eso. No me gusta que nadie termine así. ¿Por qué? ¿Por qué esos niños que aquí crecieron, esos niños que aquí sirvieron, por qué hoy están lejos del camino del Señor? ¿Por qué? Porque se desarraigaron de la casa de Dios. Porque no le dieron importancia a las cosas de Dios. Es como eso que me dijiste, hermano Chávez, hablando de tu familia y de tus hijos. Lo más importante es de que cuando ellos hagan algo, ellos tienen que estar en la iglesia. Eso es lo más importante. Fuera de la iglesia, nada quiero con ellos.
Todo lo que ellos edifiquen, todo lo que ellos hagan, tiene que ser dentro de la iglesia. Todo lo que emprendamos. Hermano, eso es tan importante y tan valioso. ¿Me está escuchando? Y cuando tenemos esto, dice, allí en los atrios de nuestro Dios florecerán. Crecerán nuestros hijos, nuestras hijas. Se harán nuevas familias. Nuestra iglesia seguirá siendo bendecida y seguirá siendo una bendición para muchos más. No solamente para nuestros hijos, nuestras hijas, para toda la gente que venga también, que quiera ser parte de una comunidad de cristianos como nosotros somos. ¿Alguien me está escuchando? Porque de eso se trata esto. Una familia bien plantada en la casa de nuestro Dios. Ven, Nacho. Venga, hermana Erika, usted también. Venga aquí. Venga aquí. Yo no sé, pero mi esposa dijo esto. Yo quisiera que las esposas de mis hijos pudieran tener esa forma y ese carácter de la hermana Erika. Y nos dio mucho gusto por Nacho, ¿verdad? Ven aquí, hermana, ven aquí, ¿verdad? Hermano, tócala como ese día tan maravilloso y estupendo. Acércate aquí, míralo allí, contémplalo, es tuyo. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que no buscan la santidad, alejando tu palabra se han venido a cauterizar, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Canta otra vez la primera estrofa. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué no nos metemos al molde de Dios? ¿Por qué no atendemos el llamado de Dios y le decimos, sí, Señor, yo quiero tener esa familia, esa casa,
esos hijos que te sirvan, Señor, con el temor de Dios, que con sabiduría puede edificar mi casa. ¿Cuántos aquí podrán doblar sus rodillas y pedirle: Dios, ayúdame? Te necesito, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. En medio de corazones que no buscan la santidad, Hay hábitos que hay que quitar. alejando tu palabra se han venido a Hay actitudes que tenemos que cambiar. No desmayaremos, Pero no estamos solos. serviremos al El Señor está con nosotros. Él puede ayudarnos, Él puede cambiarnos, puede transformarnos. Serviremos al Esa situación que tal vez estás viviendo ahora mismo en tu matrimonio, en tu familia, Dios la puede hacer diferente. Pero toma la decisión: mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Padre Santo, gracias. Qué bueno tú eres. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque eres bueno. Bendice cada hermano, cada hermana aquí, que tenemos una familia. Por favor, ayúdanos a seguir el molde, el modelo que tú quieres que sigamos y que hagamos y que tengamos. Gracias, Dios. Siga así orando un minuto, pero voy a cambiar la invitación por si hubiera alguien aquí en esta mañana, mi amigo, mi amiga, señor, señora, joven, señorita. Si usted está aquí esta mañana, si usted no tiene esa seguridad, si usted muriera hoy que su alma iría al cielo con Cristo, Dios le ama, Cristo le puede salvar. Habrá alguien que pueda decir: pastor, yo no sé dónde iría mi alma. Si yo muriera hoy, yo no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo, cómo puedo tener la salvación de mi alma. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Solo levanta tu mano diciendo: pastor, ora por mí, por favor. Yo quiero recibir esa salvación. Quiero entregar mi corazón a Cristo. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto. Dice: oh, pastor, ore por mí. Alguien se acercará contigo y te hablará de Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguno en esta mañana? Gracias, bendito Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por hablarnos. Señor, ayúdanos a servirte, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. Hemos sido tan bendecidos por ti. Somos bienaventurados. Gracias, Dios. Que no se quite nunca el temor de nuestras vidas, por favor. Mantén ese temor en nosotros. Que con sabiduría, con tu palabra, edifiquemos la casa. Edifiquemos la familia. En tus manos estamos. Gracias y bendice tu gente, bendice tu pueblo, bendice cada hermano, cada hermana aquí. Cada joven, cada señorita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.